el capítulo 16, del versículo 1 al 16. Padre amado, Padre poderoso, de esta mañana, como es mi costumbre, Señora, colocarme al frente de tu pueblo, te ruego que tengas misericordia de cada una de esas personas que han ido esta mañana, Señor. Que tengas misericordia de ellos para que lo que vinieron a buscar, Señor, o lo que vinieron a oír, o lo que necesitan oír, o lo que tú tienes para ellos, por favor, Señor, verdaderamente sea dicho por mi boca, Señor. Por eso también te ruego que tengas misericordia de mí, para que no sea mis razonamientos humanos, aún el estudio que dice, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu que reconforta, que reargulle, que nos enseñe, que nos trae tu palabra, la que hable a este hermoso pueblo que tú has traído, Señor. Padre amado de mi corazón, ten misericordia de nosotros y trae tu palabra a nuestras vidas, Señor. Esa palabra que es como una espada de dos filos, Señor, que atraviesa el alma hasta partir hasta los tuétanos, Señor, que discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, Señor. Fuiste tú, Padre, tu gracia poderosa y tu misericordia que los trajiste, así que te suplico que tengas misericordia de este pecado, Señor, para cumplir tu palabra, la que tú traes para ellos, Señor. Yo te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 16. Yo la he llamado el amor fraternal. Dice la palabra del Señor. Les encomiendo a nuestra hermana Fede, quien es diaconisa de la iglesia de Centrea, recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Den mis saludos a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Saluden a mi querido amigo Epeneto. Él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en el seguidor de Cristo. Den mis saludos a María, quien ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Eunice, judíos como yo, quienes estuvieron en la cárcel conmigo. Ellos son muy respetados entre los apóstoles y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido amigo del Señor. Saludos también a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido amigo Estaquis. Saluden a Apeles, un buen hombre aprobado por Cristo, y den mis saludos a los creyentes de la familia de Aristóbulo. Saluden a Elvio, judío como yo. Saluden a los de la familia de Narciso, que son del Señor. Den mis saludos a Trifena y Trifosa, obreras del Señor, y a la amada Pérsida, quien ha trabajado tanto para el Señor. Saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. Den mis saludos a Síquito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes y a los hermanos que se reúnen con ellos. Saluden también a Filólogo, a Julia, Nereo y su hermana, y a Olimpas y a todos los creyentes que se reúnen con ellos. Salúdense unos a otros con amor cristiano. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Salúdense unos a otros con los escudos santos, como dicen otras versiones. En días pasados, la semana pasada, para ser exactos, estuvimos celebrando los 13 años de la comunidad cristiana en el Perú.
Y me llamó mucho la atención que algunos creyentes, espiritualmente mujeres, que tienen mejor memoria que los hombres, hicieron alusión en sus oraciones a personas que estuvieron en el inicio de la iglesia, algunas que ya no están, pero estos creyentes le dan gracias a Dios por ellos. Hermoso, magnífico. Algunos otros oraron por las personas que les hablaron por primera vez del Evangelio, o por las personas que nos invitaron a venir a la iglesia. Y me llamó la atención porque en el texto de hoy, precisamente, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, comienza a saludar a una serie de creyentes comprometidos con el Evangelio. Para ser exactos, son 27 personas las que él menciona con nombre propio, 27 personas. Y yo quisiera que miraran por un instante, y voy a hacer un ejercicio, no para molestar a nadie, sino no vayan a mirar al lado, hay que mirarme a mí o mirar al frente si me quieren mirar acá. Y traten de saber, o si lo saludó, no lo sé, por eso te ruego que no mire al lado, cómo se llama la persona que está saludando. No mire. ¿Cómo se llama? Sí, tú sabes cómo se llaman las personas que están a tu lado, ¿no? Yo creo que sí. Pero, miren, si saben su nombre y su apellido, por ejemplo. O tal vez son los que, aquellas personas que no te dicen, la señora esa, la que se sienta allá en la esquina, en el lado de... Pues a mí me pasó algo parecido esta semana que tuvimos una reunión donde la hermana Camila Valencia, y cuando íbamos por allá, yo realmente no, ella está, no está. Me hubiera gustado que hubiera estado para saber cómo le decimos por mi esposo. Entonces yo dije, yo no me acuerdo quién es, y me dice, no, la señora esta. Yo le dije, la señora bonita. Digo, sí, la señora bonita. Gracias a Dios le decimos un buen calificativo, pero eso me llevó a reflexionar, y al primero que toca la palabra es a mí. ¿Por qué no me sé el nombre de los hermanos? Y porque vamos a ver en el texto que Dios nos llama a conocernos, y cuando nos conocemos, nos amamos. Esa es la manera, hermanos, conocernos. Y vamos a mirar cómo el apóstol Pablo menciona las características especiales que tienen estas personas en los saludos que hacen. En primer lugar, él envía unos saludos a las personas que trabajan para Cristo con denuedo. Podemos identificar algunos y vamos a mirar algunos versículos. Por ejemplo, Pedro, que significa brillante y radiante, brillante y radiante. Dice que es diaconisa, y le dice, les recomiendo a nuestro hermano Pedro, quien es diaconisa de la iglesia sincera, recíbala en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdala en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Y es que hay una cosa muy especial. El diácono habla de servicio de mayordomía en la iglesia. En algunos casos, y podemos mirar en Hechos de los Apóstoles, que los diáconos eran que se sentían a las mesas, que arreglaban la sala, la habitación, que traían los alimentos. Pero en el caso de Pedro era algo muy especial, porque ella no solamente era la que ayudaba a los enfermos, cuidaba a los extranjeros y a los niños, sino que ella se encargaba de instruir a las mujeres y a los niños en el Evangelio. Si ustedes quieren corroborar lo que estoy diciendo, lo pueden ver en el capítulo 2, versículos 3 y 5. Pero ella enseñaba, esta mujer enseñaba a las mujeres y a los niños en el Evangelio. Y me llama la atención que el apóstol Pablo dice, por favor, ayúdenme en todo, porque ella ha sido
de ayuda para muchos, especialmente para mí. O sea, era una persona confiable y comprometida. No podemos identificar que ella haya tenido muchos estudios, pero sí enseñaba lo que había sido enseñado por el apóstol Pablo, una persona confiable y comprometida. ¿Y tú? ¿Qué tan comprometida o tan comprometido estás con la obra de Cristo aquí en la iglesia? De momento Pablo dice que es el primer fruto. Parece ser que, o es posible que fuera salvo a través de la predicación de Pablo y fue discipulado por Pablo, por eso le dice el primer fruto. Yo les pregunto, ¿dónde está tu primer fruto? Puede que tengas mucho y la gloria sea para Dios por eso, pero ¿dónde está tu primer fruto? Y si aún no lo tienes, ¿qué estás procurando hacer para conseguir? María, habla él de María, dice, la cual ha trabajado muchos de vosotros, mucho, con nota que hace una labor laboriosa, grande, portentosa, hasta llegar al agotamiento. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? ¿Qué tanto esfuerzo hacemos? Amplias era un esclavo del emperador. Y también quiero que identifiquemos en estas personas que había una cantidad de rasgos sociales diferentes y culturales y de educación, pero el apóstol Pablo les da a todos la misma altura de su salud. Ahorita miramos algunos de su procedencia. En segundo término, Pablo saluda a los que trabajan para Cristo arriesgando su vida. En el versículo 3 y 4, él menciona: den mis saludos a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Arriesgar la vida. En este momento, amados hermanos, en este momento que estamos nosotros aquí, en el África y en el cercano Oriente, hay cristianos siendo asesinados. Asesinan a sus hijos para que ellos desmientan el evangelio. Nosotros tenemos una libertad que nos debe doler, porque ni aún en nuestra familia tenemos. Colaboradores de Cristo que arriesgan su vida. En tercer lugar, el apóstol le da saludos a los que trabajan para Cristo aún en las prisiones. Versículo 7. En el versículo 7. Saluden a Andrónico y a Junias, judíos como yo, quienes estuvieron en la cárcel conmigo. Ellos son muy respetados entre los apóstoles y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. Alguien les había hablado a ellos. Y Junias, parece ser que esta era una pareja, porque la traducción hace ver que ellos eran una pareja de esposos. Esposos en la cárcel por el evangelio de Cristo. En los ministerios siempre están involucradas las parejas. No se especifica exactamente
si estuvieron en la misma celda o estuvieron en una celda decente, pero ellos fueron mucha ayuda para el apóstol Pablo en sus momentos. Y recuerden que en esos días nos hablaban de que Pablo no perdía el tiempo, él siempre estuvo predicando, aún que estuviera en la cárcel o en el estado en que él estuviera, siempre estuvo predicando. Y nosotros vivimos preocupándonos por nuestros dolores, por nuestras circunstancias adversas, o tal vez aprovechamos como Pablo para predicar. Lo que podemos ver en el texto, amados hermanos, es que Pablo reconoce que la obra de Dios no se puede hacer sola, que él solo no la podía hacer, que los miembros de la iglesia son parte fundamental del reino de Dios, que los miembros de la iglesia continúan el ministerio de Cristo y que nos está dado a todos para que lo hagamos. Y qué interesante, como les decía ahora, que Él llama a cada uno por su nombre y le recuerda a cada uno que es. Por eso me llamó mucho la atención que algunos hermanos se acordaran de sus hermanos y oraran por ellos y dieran gracias a Dios. Ahora, Pablo no está dando saludos a estas personas para salir del paso o para cumplir con un protocolo, sino porque había un amor fraternal en su corazón hacia ellos y de ellos hacia Pablo, porque ellos habían entendido cuál era la forma de la programación de la Biblia. Y si ustedes han leído las epístolas de Pablo, se dan cuenta que esta es la extensión más íntima y larga que hace Pablo, saludando a sus hermanos, demostrando el afecto y el amor que él tenía por los creyentes y colaboradores que habían estado con él a lo largo de su vida. Y nos muestra detalles de su carácter, nos muestra detalles de su naturaleza, apasionados, comprometidos. Ahora, el texto no quiere que formemos el club del mutuo elogio, donde todos nos damos palmaditas en el hombro y nos felicitamos por cualquier cosa. Lo que el Espíritu de Dios deja en el texto es que la iglesia debe continuar el ministerio de Cristo, el ministerio de Jesús, y que todos los miembros en ese momento, todos nosotros, tenemos una tarea por medio de la cual cumplir con esa misión. Que Dios para esta tarea nos ha dado dones, habilidades, capacidades y talentos a todos, a cada uno, para que nos involucremos en el ministerio de Jesús. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18. En el texto Pablo menciona a personas que eran siervos del rey, otros eran capitanes del rey, familiares del rey como Herodías, Aristóbulo, que era de la gran familia del pueblo griego. Eran personas de diferentes clases sociales, de diferente educación, que utilizaron los dones y los talentos que tenían para hacer la obra de Dios.
Yo te pregunto, ¿cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus dones? ¿O no te interesa saber? Debe haber algo que habla en nuestro corazón para utilizar lo que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la tarea que tienes en la iglesia? ¿Cuál es el amor fraternal que tienes por los creyentes de la iglesia? Estos creyentes de los que habla Pablo estaban dispuestos a morir. Estos creyentes no deben ir a la casa. Estos creyentes, no importa dónde tenían que ir, estaban convencidos que tenían una tarea y que por insignificante que fuera, era para la gloria de Dios. Estos creyentes que venían de distintos grados de educación, de posición, de procedencia cultural, de educación, había persas como persas, griegos, judíos, como menciona el apóstol Pablo, había parientes de reyes como Herodión, esclavos como Amplias, mujeres viudas que no tenían reconocimiento como Febe, que predica y enseña a las mujeres sin tener una educación formal, griegos como Priscila y Aquila, persas como Persia que ya mencioné, que no encontraron ninguna excusa para servir al Señor. Amados, hay una realidad para nosotros. Va a llegar el día, estoy hablando por uno, cuando a ti te pregunten qué piensas de homosexualismo y vas a decidir quedarte callado o decir lo que Dios dice, lo que la palabra de Dios dice, porque si no vas a ir a la cárcel, porque te van a decir de droga, porque te van a decir dinosaurio, y sobre todo porque van a utilizar una palabra que está de moda, te van a decir intolerante. Porque el mundo de hoy, aquí en Colombia, llama tolerante al que soporta el pecado, al que lo pinta o lo disfraza. Y verán pronto que así va a ser. ¿Cuál será tu posición entonces? Cuando tengas que decidir. ¿Y qué tal si tenemos que ir a las comunas en donde existen las fronteras invisibles? Como les decía ahora, en este instante, hay hermanos en Cristo siendo torturados, asesinados en la casa por causa de Jesús, por decir que es cristiano. Y nosotros aquí somos libres para hacerlo, pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Por miedo. Pero si Jesús dijo que iba a estar con nosotros todos los días, hasta el final. Quiero que volvamos al texto. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el secreto? ¿Qué era lo que llevaba a estas personas a tener ese compromiso? ¿Por qué Pablo la saluda tan fervorosamente? ¿Qué es lo que tienen en común estas 27 personas más las otras que mencionan los hermanos, sus hermanos, sus hermanos, su casa, su familia? ¿Cuál era el secreto? Amados hermanos,
y amigos,